Nos metemos ahora directo con la información en el sector del agro. Por un lado, ¿qué podría pasar con las propuestas de uno de los candidatos en particular? Y también para hablar de lo que pueda suceder también con el dólar soja. Está del otro lado Paulina Lescano, especialista justamente en este segmento, conectada con nosotros. Paulina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Rocío. Muy bien, ¿vos? Bien, gracias. Bueno, empecemos si querés primero con el tema del dólar soja. ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, como sabés, está prácticamente terminándose. Sí. Hoy debería ser uno de los últimos días en los cuales va a operar. Parece que no va a haber una renovación de ese esquema, por lo menos. Y bueno, eso me imagino que va a generar que automáticamente no haya nuevas ventas por parte de los productores, ¿no? Al desaparecer ese incentivo. Claro. Imagino que digamos que debería haber una continuidad por la necesidad imperiosa que tiene el gobierno del ingreso de divisas, ¿no? Sí, y pensaba si incluso se piensa retener, ¿no? Todo eso que podría exportarse hasta tal vez un próximo gobierno, y en relación a los anuncios que se hagan sería una situación complicada también para el sector, además del ingreso de divisas que no habría en tal caso. Sí, se suman dos cosas muy complicadas en el sector. Por un lado, lo que vos mencionás, al no haber un incentivo digamos, a vender eso, que yo no le pondría quizás el retener, sino cuidar lo que tanto esfuerzo le costó, ¿no?, a los productores producir. Pensá que falta muy poquitos días para las elecciones, no se sabe qué va a pasar ni con el tipo de cambio, ni con el resto de todas las cosas inciertas. Y otro tema súper importante es que seguimos en una situación de sequía extrema en gran parte de la zona productiva. Entonces, frente a esa situación, tampoco un productor va a vender lo poco que le quede de producción sin saber si va a poder empezar a sembrar la nueva campaña. Así que son dos factores muy importantes. Otro de los temas que tiene en agenda en sector es qué podría llegar a pasar, por ejemplo, en el caso de que se rompa la relación con China, como plantea, por ejemplo, Javier Milei, con el sector. Paulina, ¿qué análisis haces respecto a eso? Bueno, la propuesta, viste que post paso es como que fueron mutando las propuestas, ¿no? Y entonces pasaron de una situación bastante extrema que parecía que no iba a haber ningún tipo de relación a decir que sí iban a permitir la relación entre las empresas privadas. La realidad es que para mí es súper importante lo que suceda en esa situación porque China es el principal importador de todo tipo de alimentos, es nuestro segundo socio comercial y tenemos en el 2022 el intercambio entre los dos países fue récord histórico. Entonces, cualquier cosa que altere ese tipo de relación para mí es muy negativo en el país, teniendo en cuenta que gran parte de esa relación permite que le vendamos productos y ingresen dólares. Entonces, más allá de que está, digamos, diciendo que los privados sí pueden seguir manteniendo sus relaciones, el marco general de leyes, protocolos y demás se hace Claro. entre gobiernos. Es difícil que pensar en una economía por el rol que tiene, digo, la relación comercial con China, en una economía argentina sin su participación de todos modos. Exactamente. Imagínate algunos números. Nosotros exportamos casi el 90% de la soja que se exporta va a China. El Claro. 60% de la carne que exportamos va a China, entre algunos productos. El 60% cebada ha ido. Entonces, imagínate si de alguna manera todo ese volumen lo tenemos que digamos, conseguir en otros En otro compradores. Ese es lado. uno. Lo mismo pasa Exactamente. con el caso de Brasil, ¿no? Claro, Brasil tenemos lo que vos comentás, si llegamos a tener un distanciamiento con China, automáticamente tenemos la contra de que Brasil está creciendo tanto que todo lo que nosotros dejemos de ofrecer al mundo lo va a tratar de acaparar rápidamente, que es lo que está pasando. Entonces, creo que no saldríamos para nada beneficiados e inclusive le daríamos alguna ayuda a nuestros competidores. Sí, no, y además digo, Brasil también es uno de los socios comerciales más importantes de Argentina, y se habla incluso
por el tipo de sesgo político que tiene el actual presidente de Brasil, la posibilidad de romper ante un eventual gobierno de Javier Milei esas relaciones comerciales, digo, de recaudación de dos de los grandes actores también partícipes de la economía de nuestro país, no estarían. No, no sería posible, directamente no sería posible, sería tirar una bala en nuestro propio pie, sería una decisión totalmente negativa y coincido con lo que vos decís, teniendo en cuenta el comentario que hace el candidato Milei respecto a la posición de los gobernantes que tienen la postura del presidente brasilero y de China, generaría una situación muy mala para Argentina no tener esos socios comerciales. Me imagino que es un contexto un poco difícil para hacer una formación respecto, ¿no?, a los candidatos, pero ¿cómo le resuenan al sector del campo las propuestas de Javier Milei? ¿Qué te dicen, por ejemplo, los empresarios que a vos te consultan, ¿no?, en particular por su negocio en particular y sobre lo que podría ser un cambio de signo político? Bueno, yo creo que el resultado de las PASO mostró de que también hay mucha gente que del sector agro en general que votó también a Milei, igual que en el caso de Patricia Bullrich, pero de todas maneras creo que desde las PASO hasta ahora se está analizando mucho más finito las propuestas, por eso que te comentaba. Apenas pre-paso, las propuestas, muchos daban a entender que iba a haber una quita de derechos de exportación, entre uno de los ejemplos, ¿no? Y después fueron mutando y esos derechos de exportación de alguna manera se van a usar para pagar otros impuestos, etcétera. Entonces creo que lo que está pasando hoy genera más incertidumbre porque muchos que seguro votaron a uno de estos candidatos hoy está reanalizando toda la situación. Entonces creo que es muy difícil saber exactamente qué puede pasar en las elecciones. Antes de cerrar, Paulina, te pregunto por qué novedad hay con respecto a la sequía, ¿no? Se hablaba también de este cambio en relación a el clima y que finalmente lleguen las lluvias que se estaban esperando en tantos sectores. Bueno, la novedad es que no llegan las lluvias, es malísima la situación, realmente es muy preocupante. Gran parte de la zona productiva argentina, pero gran parte, casi te diría un 80%, tiene algún grado de sequía y eso es malo para lo que ya se sembró del trigo, que es lo que se cosecharía en diciembre, que podemos decir que generaría un alivio en ingreso de divisas. Y por el otro lado, todo lo que se tiene que sembrar, que ya se está hablando de una producción que va a ser normal, bueno, todavía no se puede ni pensar en sembrar, así que creo que es muy grave ese tema. Bueno, veremos qué sucede, ¿no? Me imagino que también ahí se están reanalizando tal vez las estrategias. Sí, totalmente. Yo creo que el ánimo es malísimo y hoy, si bien tenemos una incertidumbre total por lo que pasa en el plano político, la primera incertidumbre o preocupación hoy en el agro en general, no solamente los que siembran soja, maíz y trigo, sino los que dependen de todos esos productos, los tambos, la producción avícola de carne, está en una situación, te diría, muy dramática y de altísima incertidumbre, porque si se pierde otro ciclo agrícola, además de lo que pasa con el país, los productores pierden casi por tercer año consecutivo. Claro, difícil ya ahí sostener también la actividad. Paulina, te agradecemos mucho, como siempre, el contacto. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Hasta la próxima. Paulina Lescano, especialista en este segmento en el agro, trayendo también un panorama del sector.